Buenas noches, queridos doctores. Vamos a continuar con las clases de emergencias pediátricas. En esta oportunidad nos vamos a basar en las enfermedades que más frecuentemente llegan al servicio de emergencias, en el cual podemos tener algunos problemas en el diagnóstico. eh, si dejamos pasar una de estas enfermedades, por más banal que parezca, puede llegar a tener una complicación que es la insuficiencia o la dificultad respiratoria, que puede al final llevarnos a, lamentablemente, a complicaciones mayores que pueden llevar al deceso del paciente. Bueno, inicialmente debemos tener en cuenta y diferenciar qué es una insuficiencia respiratoria, ¿no? Es una entidad que va a progresar rápidamente a un paro cardiorrespiratorio, conllevando posteriormente a un paro cardíaco. En cambio, la dificultad respiratoria se caracteriza por el aumento de la frecuencia respiratoria, lo cual nosotros llamamos taquipnea, el aumento del esfuerzo respiratorio, ¿no? Que puede estar asociado a sibilancias, tiraje, la ventilación que puede estar disminuida o en el peor de los casos puede estar silente, y la coloración azulada de los labios a nivel periférico, lo cual nosotros denominamos cianosis. Esta obstrucción se debe a una obstrucción de las vías aéreas, donde va a existir una menor distensibilidad pulmonar que puede estar debido a una enfermedad pulmonar de base, ¿no? Hay muchos pacientes que presentan una reacción alérgica, ¿no? A ciertos alergenos o factores que van a broncoobstruir estas vías, que puede ocasionar disminución del ingreso del aire hacia los pulmones, conllevando a una hipoxemia. Secundariamente va a llevar a la cianosis, que puede llevar a una alteración en el estado de conciencia y llevarnos pues a una insuficiencia respiratoria. La insuficiencia respiratoria se entiende como el estado clínico de ventilación inadecuada debido a un mal esfuerzo respiratorio o nulo. Los signos y síntomas de alarma que nos indican la posible necesidad de reanimación se puede valorar en diferentes sistemas, como ahí los pongo. En el sistema nervioso central puede existir ya letargo, agitación, delirio o nuliación y confusión. En el área respiratoria, que es lo que estamos ya nosotros centrándonos más, pues como les decía de principio, puede haber apnea, gruñidos, aleteo nasal, disnea, tiraje, taquipnea, mala ventilación, estridor y sibilancias. En el área cardiovascular puede existir arritmia, bradicardia, taquicardia, pulsos débiles, mal llenado capilar e hipotensión. En la piel puede encontrarse la piel moteada, puede existir palidez, sudoración, mala turgencia de las mucosas o existir incluso mucosas secas. La insuficiencia respiratoria es un estado clínico que requiere intervención inmediata a fin de prevenir el paro respiratorio, que en última instancia nos va a llevar al paro cardíaco. Ahí les he puesto, como en la primera clase recordarán, el manejo inicial de la dificultad o de la insuficiencia respiratoria. También se va a basar en el ABC, ¿no? La vía aérea, la buena respiración y la circulación, ¿no? En la vía aérea
nosotros tenemos que proporcionar un soporte de la vía aérea que permita una posición cómoda en el niño principalmente, o abra la vía aérea realizando las maniobras de apertura manual de la misma. En caso de sospechar una lesión en la columna cervical, habrá abrir la vía aérea mediante retracción de la mandíbula sin extensión de la cabeza. Si esta maniobra no permite abrir la vía aérea, hay que recurrir a la maniobra de inclinación de la cabeza con elevación del mentón o la tracción de la mandíbula con una ligera extensión de la cabeza que abre la vía aérea que abrir la vía aérea pues es una prioridad, ¿no? Bueno, si es que existe un cuerpo extraño, pues hay que retirarlo. La buena respiración, puede ser necesario la oxigenoterapia, ¿no? Vamos a asistir a la ventilación, puede ser con bolsa y mascarilla. Puede ser también la administración de oxígeno humidificado si está disponible. El monitoreo constante de la saturación de oxígeno mediante un oxímetro de pulso, y hay que prepararse para la intubación endotraqueal según se indique, ¿no? Bueno, en relación a la circulación, pues hay que monitorear la frecuencia y ritmo cardíaco y establecer un acceso venoso según la indicación que nos puede ayudar para el tratamiento de la administración de líquidos y de medicamentos. Bueno, algunas enfermedades como la obstrucción o que van a obstruir la vía aérea superior, tenemos a la laringotraqueobronquitis, también llamada CRUP, ¿no? Que es la afección de la vía aérea superior, principalmente en el área subglótica de la laringe. La etiología puede ser viral o bacteriana, habitualmente la gran mayoría son de tipo viral. Entre estas tenemos el virus de la parainfluenza, el de influenza A y B. Dentro de los gérmenes bacterianos puede ser por el Mycoplasma pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y el Haemophilus influenza. El club, epidemiológicamente afecta a niños entre las edades de 6 meses a 6 años. El grupo más afectado es el de los niños de 2 años. Bueno, la clínica básicamente se va a basar en tos perruna, estridor laringio, disfonía, retracciones y agitación. Clásicamente se habla de una triada, ¿no? La triada es la tos perruna, el estridor laringio y la disfonía. Bueno, en emergencias de forma ya más rápida se tiene que evaluar el grado de disfonía que tiene, ¿no? La escala que más utilizamos en pediatría es la escala de Taussig, ¿no? Que va a tomar 4 parámetros principalmente, ¿no? Para determinar cuál es el grado de severidad de la laringitis, ¿no? Entre esas tenemos el estridor, la entrada de aire, la coloración de la piel, si existe o no existe retracciones y el estado de conciencia. Esto se va a puntuar de 0 a 3 puntos, ¿no? Por ejemplo, en el estridor, si el paciente no presenta estridor, la entrada de aire está normal, el color de la piel normal, no existe retracciones y el estado de conciencia está normal, pues suma 0 y ahí abajo tenemos una escala, ¿no? Donde la laringotraqueobronquitis leve, el puntaje es menor a 5, de leve a moderado de 5 a 7, de moderado de 7 a 8 y el grave mayor a 8, ¿no? Que si llega este tipo de pacientes tenemos que estabilizarlo
hemodinámicamente y la aplicación de oxígeno de forma inmediata y solicitar la intervención de terapia intensiva. El tratamiento de la laringitis, de acuerdo al grado de severidad, eh, si es un paciente con una laringitis leve, incluso moderada, nosotros tenemos que iniciar un tratamiento inicial que consiste en la aplicación intramuscular o puede ser inclusive vía oral, pero se prefiere la intramuscular, de la dexametasona, que va de 0,15 a 0,6 miligramos kilo, con una dosis máxima de 16 miligramos. Nebulizaciones con epinefrina, se calcula entre 0,5 mililitros por kilo en la concentración de 1 en 1000 con dosis máxima de 5 mililitros. Tenemos que observar al paciente una vez administrado este manejo durante unas 2 horas por lo menos para detectar si no va a haber un efecto rebote, ¿no? Es decir, hemos colocado la dexametasona y las nebulizaciones y el paciente ya no presenta estridor, la disfonía puede mejorar, pero en algunos casos los pacientes pueden presentar un efecto rebote presentando nuevamente el estridor inspiratorio, por lo cual tenemos que mantenerlo en observación por lo menos 2 a 3 horas en emergencia para decidir si vuelve nuevamente a presentar los cuadros de laringitis, pues decidir la internación si es que el paciente no tuviera la posibilidad de volver de forma inmediata al hospital, ¿no? Hay personas que vienen de muy lejos y tardan 1 o 2 horas en llegar al hospital, ¿no? Entonces en este tipo de pacientes, incluso por razón social, es nomás mejor prudente la internación, porque devolverlo de forma inmediata puede volver nuevamente el paciente a presentar los datos de laringitis, incrementando inclusive algunos síntomas, lo cual puede poner en riesgo la vida del mismo niño, ¿no? Entonces es mejor nomás a veces internarlo al paciente si retorna los síntomas. Obviamente, ni bien llega el paciente, pues lo primero que nosotros debemos realizar es o la observación de la vía aérea, ¿no? Que no exista nada que esté obstruyendo la vía aérea. Si hubiera algún tipo de objeto extraño, retirarlo y pues obviamente la aplicación de oxigenoterapia, ¿no? Ya sea por bigotera, por mascarilla, depende del grado de dificultad respiratoria o eh, de la oximetría que presente, ¿no? Pero también necesitamos el oxímetro de pulso para determinar cuánto está saturando el paciente. Otro cuadro que nos puede llevar o llegar a emergencias, pues es la anafilaxia, que es una condición potencialmente mortal, ¿no? La anafilaxia se refiere pues a una reacción alérgica principalmente que va a estar mediada por la hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Entonces el paciente que se expone a un alérgeno va a iniciar pues con la producción de IgE, ¿no? Y el antígeno se va a unir a esta IgE, produciendo mastocitos sensibles que a la final van a producir la liberación de histamina. Bueno, existen muchos desencadenantes pues que existen en nuestra vida cotidiana, ¿no? Las principales son principalmente las alimentarias, ¿no? Ahí tenemos las nueces, el huevo, los mariscos, la leche y algunas picaduras de insectos también nos pueden producir esta anafilaxia, principalmente las abejas, ¿no? Algunos medicamentos, el más conocido que ustedes ya conocen, pues es la penicilina. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la administración de penicilina, principalmente si la aplicamos de forma intravenosa. Aunque en emergencias muchas veces lo que se aplica la penicilina en ciertos casos de
faringoamigdalitis, faringitis, pues se aplica de forma intramuscular, ¿no? También puede producirnos, pues, la obstrucción de vía aérea superior, por lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la aplicación de este tipo de medicamentos. Hay otros medicamentos que no son muy comúnmente que producen, pues, esta reacción alérgica, pero siempre hay que administrar hay que indicar a los padres que si una vez se le administre y comienza el paciente a presentar la erupción de lesiones en piel, es mejor que retorne de forma inmediata para descartar de que no se trate, pues, de una reacción alérgica. Entre los factores de riesgo, pues los niños que más pueden presentar este tipo de reacción, ya sea al medicamento o algún alimento, pues son aquellos que presentan ya o tienen una historial de asma, ¿no? Rinitis alérgica, la dermatitis atópica o algún antecedente de alergia previo. Pues son los más susceptibles a que puedan presentar este tipo de eventos. La presentación clínica pueden presentar una reacción alérgica bastante severa, como es el angioedema en la cara, en los labios, un edema de tipo faringio o laringio, ¿no? Esto y lo cual va a llevar, pues, a una disnea, un estridor, una disfonía o una disfagia. La vía aérea inferior puede presentar un broncoespasmo, lo cual va a perjudicar el ingreso de aire hacia los pulmones, produciendo sibilancias y dificultad respiratoria, ¿no? Disnea. En el área cardiovascular puede existir hipotensión, arritmias, un shock cardiogénico y distributivo. Puede presentarse un edema generalizado, urticaria y angioedema. Bueno, el tratamiento se basa principalmente en la administración de epinefrina, que va a actuar en los receptores alfa y beta, ¿no? Eh, con una reacción adrenérgica que va a producir una vasoconstricción, incrementando el inotropismo y cronotropismo, por, lo, por ende, una broncodilatación. Se debe administrar oxígeno al 100%, ¿no? La dosis de la adrenalina tiene que ser de 0,01 ml kilo en una concentración de 1 en 1000, que se puede administrar por vía subcutánea, principalmente a nivel periumbilical, o intramuscular con una dosis máxima de 0,5 mililitros. Esta se puede repetir cada 15 minutos si es necesario. Los corticoides habitualmente en emergencias no se administran de forma habitual, ¿no? Primero que debemos tener una vía intravenosa, eh, y a la aplicación de los corticoides, que principalmente utilizan muchos médicos, son la hidrocortisona, con una dosis de ataque, puede tardar en hacer efecto de 4 a 6 horas, ¿no? Y en un estado de emergencia nosotros no podemos darnos el lujo de estar esperando esas 4 a 6 horas que el medicamento produzca algún tipo de reacción. Por eso lo más habitual que usamos en emergencias es la administración de adrenalina subcutánea periumbilical, ¿no? Entonces, los corticoides más se utilizan para evitar la fase tardía de la respuesta alérgica, ¿no? Y en este caso se puede utilizar vía intravenosa, ¿no? Pues la hidrocortisona, como les mencionaba, o ya la vía oral puede ser también utilizada en caso de disminución de el angioedema, ¿no? De la reacción anafiláctica, ¿no? La dosis de la prednisona habitualmente se utiliza entre 1 a 2 miligramos por kilo día, que puede ser distribuida una vez al día o 2 veces al día, dependiendo de el estado en el que el paciente ya se encuentre.
El paciente se debe observar en emergencias si es que no decidimos la internación durante 6 a 24 horas para ver si no existe una reacción tardía de la anafilaxia. Otro cuadro que es muy frecuente ver en emergencias, principalmente esto en niños muy pequeñitos que por curiosidad o porque se meten todo a la boca, pues son los cuerpos extraños, ¿no? La aspiración de un cuerpo extraño, como les decía, es la principal causa de muerte no intencional en lactantes y en niños pequeños. Se da en un rango de edad habitualmente entre los 9 meses a 3 años, que puede ocurrir en niños más pequeños, es muy probable, ¿no? Niños grandes también he visto que jugando con alguna moneda en la boca también puede existir la ingesta de cuerpos extraños, ¿no? Esto se debe principalmente en niños pequeños por la ausencia de dientes que les ayuda a masticar o conductas de curiosidad, conductas donde por jugar se meten algunos objetos extraños o inclusive algunos juguetes en la boca que en un momento dado pues estos pueden llegar a obstruir la vía respiratoria. Bueno, en la clínica básicamente un aspecto importante en la anamnesis es preguntarle a los familiares o a los cuidadores que estaban a cargo del niño si el niño presentó en algún momento algún síntoma de ahogamiento, ¿no? Después de eso pueden ellos venir con dificultad para la inspiración, es decir, van a presentar sibilancias, estridor, pueden presentar accesos de tos, ¿no? Obviamente ya la auscultación pulmonar se puede disminuir los ruidos respiratorios, pueden presentar dificultad respiratoria y cianosis. Muchos de los niños que llegan a emergencias con la ingesta de algún cuerpo extraño, pues prácticamente los papás no vieron si se tragaron algo, ¿no? O sea, es la sospecha cuando ellos presentan disfagia, es decir, dolor al ingerir algún alimento, tienen ya disfonía, pueden también, como les decía, presentar algún tipo de estridor al inspirar el aire. Algunos pueden presentar dolor y principalmente salivación, ¿no? O sea, una hipersialorrea que nos va a hacer sospechar de que algo se tragó el niño, ¿no? Y que puede estar todavía en la parte alta del esófago. Bueno, ahí les he puesto una pequeña tablita, ¿no? De acuerdo a si el paciente está consciente y todavía es capaz de hablar y de toser. Entonces podemos colocar algunas medidas de confort y suministrar oxígeno al paciente, ¿no? Esto con el objetivo de que tal vez al toser pueda el paciente eliminar el cuerpo extraño el cual se ha introducido. En algunos pacientes que todavía están conscientes y que pueden ser incapaces de hablar y de toser, ¿no? Esto principalmente en menores de 1 año se hacen algunas maniobras para tratar de que el paciente pueda expulsar este cuerpo extraño, ¿no? El paciente se lo coloca habitualmente eh, en el muslo de la persona que va a realizar la maniobra de echado de barriguita, ¿no? Con la cabeza hacia abajo para dar algunos golpecitos o palmadas en la espalda para tratar de inducir a que pueda expulsar el objeto extraño, ¿no? Esto se da principalmente en niños
menores, en lactantes menores. En pacientes mayores de 1 año se puede ya realizar otra maniobra, que es la maniobra de Heimlich, ¿no? Que es una presión que nosotros hacemos en el abdomen hacia arriba, o sea, tratando de que el aire mismo del pulmón pueda eliminar el objeto. En pacientes inconscientes, nosotros tenemos que revisar la cavidad oral y si el objeto está visible, pues tratar de retirar de forma manual, ¿no? Y reiniciar en ciertos casos ya cuando ya el paciente no presente ya o haya presentado un paro respiratorio, pues maniobras de RCP, ¿no? Y que puede hacerse con bolsa de mascarilla. Ahí tenemos la primera maniobra, que son unos golpes en la espalda. Y cuando ya han realizado un paro cardíaco, también se puede hacer una maniobra de compresiones a nivel del tórax. Y la maniobra de Heimlich es colocarse detrás del paciente, cruzar nuestros brazos delante, colocando a nivel de 2 o 3 centímetros por encima de la cicatriz o del área umbilical, haciendo una compresión o varias compresiones hacia arriba, ¿no? Lo cual va a ayudar a que el paciente pueda eliminar el cuerpo extraño.